Hola chicos, bueno, esta clase es una clase de endocarditis infecciosa que hizo María Cecilia Canepa, que es médica de nuestro servicio, y es un poco para darles idea de los signos y síntomas que pueden aparecer tan característicamente en esta enfermedad. La endocarditis se caracteriza obviamente por la inflamación, digamos, del revestimiento interno del endocardio propio de las válvulas y de las cavidades cardíacas en algunos casos. Obviamente se producen por la infección de un microorganismo, ¿no? Es lo que sabemos. Al existir, digamos, una lesión endotelial, comienza a haber, bueno, inflamación obviamente y agregación plaquetaria, como ustedes ya saben, y se hace una especie de depósito de fibrina, producto de toda esa inflamación, se coloniza con algún germen, en algunos pacientes en particular, y pueden llegar a formar lo que conocemos como una vegetación. Por supuesto que eso lleva a esta complicación tan conocida y tan característica, y a largo plazo uno después tendrá que ver, digamos, cómo, digamos, queda la función valvular, de acuerdo a la infección que tuvo y de la gravedad de la misma. Recuerden que siempre lo más característico es que la gran mayoría está formada principalmente por estrepto o estafilococo. Es mucho menos frecuente gérmenes como enterococos, anaerobios, hongos, gram negativos. Eso no es lo que más vemos, sino que igualmente en la sala van a haber muchas más infecciones por estáfilo y por estrepto que por el resto de esos gérmenes. Y hasta en el 10% de los pacientes puede no identificarse germen. ¿Cuál es la principal causa de esto? Lo que está escrito acá, antibiótico previo, yo diría que es el porcentaje más alto, y puede ser también porque gérmenes de crecimiento lento o difícil, puede ser, digamos, que eso sucede y que no se identifique. Pero lo más común es la antibioticoterapia previa, ¿no? Estos pacientes en general, no tanto los agudos, pero los subagudos, digamos, vienen lidiando, digamos, con consultas previas en otros centros donde a veces se les da antibióticos sin saber muy bien a qué foco, y eso hace de que, digamos, de que tengan antibiótico y que ese hemocultivo, digamos, no sea positivo. Como les dije antes, hay una clasificación de endocarditis aguda, subaguda y crónica. La aguda, la más característica es la infección por Staphylo aureus. En general este bichito la verdad que nos trae bastantes problemas, es un germen bastante agresivo, incluso el meticilino sensible. Son gérmenes que dan una forma rápida y progresiva y es bastante destructivo respecto a lo que es la válvula, ¿sí? O parte del endocardio, digamos, alrededor de la válvula. La subaguda, donde es un crecimiento mucho más lento y está formado habitualmente por streptoviridans, enterococos o gram negativos, que esto lo vemos más que nada con gérmenes de la boca o del tubo digestivo, ¿sí? Esto es mucho más conocido por ese tipo de gérmenes. Y las formas crónicas, que la verdad no vemos demasiado, y menos acá por brucela o legionela, la verdad que muy poco visto, digamos, en nuestro ámbito. La endocarditis puede ser izquierda o derecha. La endocarditis derecha habitualmente afecta a la tricuspidia, ¿sí? El estáfilo suele ser el germen más común. ¿Y en quién se presenta más? En pacientes que usan, digamos, drogas endovenosas. Abortos sépticos también lo pueden provocar, y una causa que nosotros a veces tenemos muy común en la sala, también que acá no está anotada, es la presencia de una vía central a nivel yugular, donde directamente, digamos, la vía llega a la aurícula y al ventrículo derecho, y en general ahí provocamos nosotros mismos, digamos, esa endocarditis. La clínica, obviamente, como siempre decimos, es causa de síndrome febril prolongado, ¿no? La endocarditis ya se sabe, y puede provocar fiebre, y puede haber lesiones recurrentes pulmonares, tipo imágenes embolígenes por estar del lado derecho más que nada, aunque a veces, digamos, hay más manifestación, digamos, inflamatoria general, ¿no? La mortalidad es menos del 5% en agudo, en general, digamos, no son endocarditis tan graves como las del lado izquierdo quizá, aunque como bien dice acá, en endocarditis por gram negativos u hongos, la mortalidad aumenta bastante.
Al examen físico, como ya les dije, la fiebre es el síntoma inicial. Se presenta en más del 90% de los casos, o sea que siempre hay que pensarlo, y más en casos de síndrome febril prolongado, y manifestarse, como también les dije, de otras manifestaciones clínicas. Puede variar, depende, digamos, el tipo de microorganismos, ¿sí? Los más virulentos dan síntomas más importantes, digamos, y cuando rompen una válvula, ¿sí? Puede haber signos y síntomas de insuficiencia cardíaca, ¿sí? Así que eso nos habla de un mal pronóstico en la evolución de una endocarditis. Con respecto a los signos cutáneos, van a encontrar estos signos que están acá con una foto bastante linda, que son las hemorragias subunguales, sí, perdón, que están acá, y las petequias que hay alrededor de la conjuntiva. Si bien no son síntomas específicos, son signos que nos permiten ayudar un poco al diagnóstico definitivo. Siempre hablando de que son manifestaciones embolígenas, digamos, de esta enfermedad. Los nódulos de Osler, ¿sí? Son estos nódulos eritematosos que aparecen rápidamente en los pulpejos de los dedos, duelen mucho, ¿sí? Son bastante raros de ver, pero están descriptos. Las manchas de Janewy son maculopápulas eritematosas que aparecen digamos, en lo que es la palma de la mano, ¿sí? Y se caracteriza más que nada por pensar en estafiloaureus, aunque cualquier germen, digamos, productor de endocarditis lo puede provocar. Lo más importante es esto, la aparición de un soplo nuevo en un paciente que ya conocemos, esa sería la ventaja, conocer la semiología del paciente anterior, digamos, al principio, es diagnóstico de endocarditis infecciosa, aunque, como está bien explicado acá, es poco útil ya que habitualmente no tenemos datos clínicos previos, ¿sí? Quizás esto nos puede ayudar un poco en pacientes que ya tenemos internados y, como les digo, por algún motivo, por una vía central o lo que fuese, hacen una endocarditis derecha y por ahí encontramos característicamente algún cambio en el aparato cardiovascular, pero si no es muy difícil de encontrarlo. Y además tener en cuenta que en pacientes febriles y con anemia también es bastante difícil digamos, caracterizar un soplo, ¿sí? La intensidad de un soplo. Las manchas de Roth son manchas, digamos, son lesiones que se ven dentro del fondo de ojos y también producto de, digamos, lesiones embolígenas por estos gérmenes. Y siempre que estamos pensando en un síndrome febril prolongado o en algún paciente que sospechamos endocarditis por un germen, digamos, positivo en un hemocultivo, estamos obligados a pedir un estudio de fondo de ojo para poder diagnosticar estas manchas. La esplenomegalia puede encontrarse, digamos, en esta enfermedad y, como ya les dije, las embolias sistémicas son complicaciones, digamos, de esta enfermedad y ocurren en un porcentaje bastante alto de los casos, ¿sí? Puede haber embolias a nivel cerebral, vaso, de riñón, en extremidades, en cualquier lado, digamos, puede haber abscesos que, digamos, perpetúen, digamos, lo que es la toxicidad y la inflamación de esta propia enfermedad. Los criterios de Duke son los criterios básicos de la endocarditis, como ya conocen, ¿sí? Y aquí tenemos los criterios mayores, que ya seguramente los deben haber escuchado, que habla de los microorganismos típicos y característicos de la endocarditis, ¿sí? Los hemocultivos persistentes positivos y la evidencia de afectación endocárdica por ecocardiograma, digamos, positivo con la presencia de una vegetación o una nueva regurgitación valvular. Y los criterios menores están acá anotaditos. Lo más importante es esto, son 2 criterios mayores o un criterio mayor y 3 menores o 5 menores, ¿sí? Así más o menos es la clasificación para que la tengan en cuenta. El pronóstico obviamente que siempre va a depender de la edad, de su estado general, de qué válvula se ve afectada, como les dije, la virulencia del germen, ¿sí? El estáfilo siempre, si el agente es ese mismo, la mortalidad es muchísimo mayor que el resto de los gérmenes y la mortalidad es mucho más alta en la fase aguda de la enfermedad. Simplemente para tener un pantallazo de la semiología de esta enfermedad, me parece que esta clase estaba bastante piola y quería compartírsela hace simplemente un ratito nada más. Espero que les haya servido y si no cualquier cosa hablamos en la rotación, no hay ningún problema. Gracias.